Os cuento algo. Han pasado algunos años desde la primera vez que Manoli, David y yo visitamos una iglesia evangélica. Han pasado muchos años. No sabíamos la primera vez que visitamos aquella iglesia, la primera vez que asistíamos a uno de los cultos, que aquella iglesia sería nuestra iglesia por muchos años. Muchos años. No sabíamos que nos integraríamos totalmente en aquella congregación, la familia Corros, que entonces éramos Manoli, David y yo. Desde la primera visita que hice a aquella iglesia, a mí hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Desde el primer contacto que tuve con la que fue nuestra iglesia durante 21 años. Lo primero que me llamó mucho la atención poderosamente fue ver cómo cantaban. Aquello me conmovió. Sentía escalofríos algunas veces al verles cómo cantaban. Han pasado muchos años y aún me sigue conmoviendo y emocionando ver cantar a la iglesia cuando canta el Señor. He estado con hermanos de Filadelfia, con gitanitos, y de verdad que me ha emocionado ver cómo cantan al Señor. He visto cantar a los árabes cristianos en otros países y de verdad que es algo sobrecogedor. Da lo mismo de la denominación que sean. El caso es que cuando la iglesia canta al Señor, para mí es algo muy, muy importante. Lo segundo que me llamó poderosamente la atención del pueblo evangélico, cuando tuve mi primer contacto con ellos, fue ver cómo se trataban, cómo se relacionaban entre ellos. A simple vista, me pareció que se amaban de verdad. Se ayudaban unos a otros de una manera que yo había visto muy poco hasta aquel momento. De hecho, ni siquiera en miembros de algunas familias había visto ese amor que había en la iglesia. Siempre recuerdo a dos matrimonios que me dieron un gran ejemplo, fueron un buen ejemplo para mi vida. Había un matrimonio que tenía un piso en propiedad y dos portales más abajo había otro matrimonio de iglesia que estaban de alquiler y querían comprar un piso, pero no sabían cómo hacer para dar la entrada a aquel piso al mismo tiempo que pagaban el alquiler. Y entonces el matrimonio que tenía un piso en propiedad les dijo, mirad, dejar la casa, dejar de pagar el alquiler y os venís aquí con nosotros y estáis aquí un tiempo hasta que reunáis el dinero necesario para dar la entrada. Y estuvieron allí viviendo juntos las dos familias, pues un año y algo. Era curiosísimo porque, claro, la familia que vivía en aquella casa tenía sus muebles y la otra que dejó la casa de alquiler metió también sus muebles allí, con lo cual no se podía ni entrar. Pero era algo precioso, porque era una muestra de verdadero amor entre creyentes. Bien, después de estar relacionándonos con ellos durante un tiempo, pues primero yo, después Manoli y luego unos años después David aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Fuimos discipulados y fuimos bautizados por aquella iglesia y pasamos a formar parte del pueblo evangélico. Ha pasado mucho tiempo, pero todos nos sentimos honrados y agradecidos de formar parte de ese pueblo al que algunos, de manera un tanto despectiva, incluso peyorativa, llaman protestante. Yo me siento orgullosísimo de pertenecer a ese pueblo. Para mí, ser un cristiano protestante, como dicen, pues es poco menos que un título, pero antes que protestante, pues soy cristiano. Y me siento muy honrado y muy orgulloso de formar parte del pueblo de Dios. Aunque también he de decir que pasado algún tiempo, después de lo que algunos llaman el primer amor, ponemos los pies en el suelo, dejamos de levitar, porque cuando estamos recién convertidos, pues parece que no tocamos el suelo. Pues pasado ese tiempo, cuando nos ponen los pies en el suelo, pues empiezas a ver algunas cosas que te causan tristeza e incluso alguna vez el dolor. Hay algo en el pueblo evangélico español que a mí me molesta mucho.
y que me causa un profundo dolor de vez en cuando. Y es la capacidad que tenemos los evangélicos, los cristianos evangélicos, para crear conflictos. Siempre hay algún motivo para poder discutir. Algunos suelen argumentar que discutimos por razones doctrinales. En algunos casos ni siquiera eso. Son costumbres, son tradiciones y en muchos casos pecados. Cualquier motivo puede servir para crear problemas, para crear discusiones, incluso para que haya divisiones en las iglesias. Algunos de los más frecuentes, pues el don de lenguas, el milenio, todo lo que tenga que ver con la escatología es el asunto recurrente para crear problemas. El velo, el ministerio de la mujer en la iglesia, la autoridad en la iglesia y una larga lista de asuntos que pueden causar pues mucho dolor. En los últimos años, y cuando digo los últimos años, pues 20 o 25 años, se ha añadido a esa larga lista un asuntillo más que está creando más de un conflicto, más de uno y más de dos. El divorcio y el nuevo casamiento de los creyentes que se han divorciado. Dicen algunos, como no tenemos a alguien que marque unas directrices claramente, pues cada uno hace lo que cree que debe hacer, o lo que le apetece, o lo que le conviene, o lo que le interesa. Porque no hay un criterio común, dicen algunos. No debería hacer falta, en mi opinión, en mi modesta opinión, que alguien diga por aquí o por allá, porque tenemos la palabra de Dios, que debería ser la norma a seguir en cualquier y cada uno de estos casos. Bien, en esta mañana vamos a leer un texto, Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Y luego pues intentaremos juntos aclarar algunos conceptos y algunas ideas que a lo mejor no están muy claras, pero siempre siguiendo las palabras del Señor al pie de la letra. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En mi modesta opinión, en estos 6 versículos, el Señor habló de un mismo asunto, creo yo, la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad de una persona hacia otra persona, hacia la persona que hemos escogido para compartir con ella o con él toda nuestra vida. Una preciosa palabra, fidelidad. Fidelidad. Por desgracia, cada día más denostada en la sociedad en la que vivimos nosotros. En la actualidad hay mucha gente que desprecia simple y llanamente la idea de ser fiel o leal a otra persona. Hoy en día esas cosas no son actuales, hombre. Hoy en día lo que se llevan son las relaciones abiertas, el poliamor y unas cuantas majaderías como estas que estoy mencionando. Algunos dicen, escucho algunas veces, que algunas personas dicen que cada día nos parecemos más en algunos asuntos a los animales, porque nos comportamos como los animales. Pues con todo el respeto para las personas que dicen esas cosas, creo que los que hacen tales afirmaciones conocen muy poco el comportamiento animal. Hay muchas especies de animales que se emparejan una sola vez en la vida. Mientras viven
juntos, mientras que viven los dos miembros de la pareja, están juntos. Cuando uno de los dos muere, el otro se queda sin pareja. Y en algunos casos muere de tristeza al haber perdido a su pareja. Deberíamos observar con atención a los animales, que seguro que podríamos aprender más de una cosa de su comportamiento. Estoy convencido. Pero bueno, como el mundo está como está y como todo lo que nos rodea está como está, vamos a dividir el texto que hemos leído en dos partes. Primero veremos lo que el Señor dijo sobre el adulterio y luego veremos lo que Jesús enseñó sobre el divorcio. En nuestras Biblias vemos que los traductores de las Biblias nos ayudan a entender los textos, los pasajes, separando y enunciando los asuntos que trata cada uno de estos pasajes. En la traducción Reina Valera 1960, que es la que tengo aquí delante abierta, delante de mí, tiene encima de los versículos 27 al 30 uno de estos enunciados que dice: Jesús y el adulterio. Yo cambiaría esas palabras y escribiría: Jesús condena el adulterio. Porque Jesús condenó de manera clara y explícita el adulterio, algo que algunos creyentes parece que no quieren entender. Por cierto, escuchando a Jesús había mucha gente, según dice el texto, una multitud. No creo que ninguno de los que estuvieran allí, de los que estaban, se extrañara al escuchar a Jesús decir lo que dijo. Porque la ley de Moisés prohibía claramente el adulterio, con toda claridad. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Y creo que está suficientemente claro. Hay un mandamiento de Dios: no cometerás adulterio. Y por tanto los creyentes, los cristianos, han de obedecer los mandamientos de Dios. Y por tanto no cometemos adulterio. Qué fácil y qué sencillo podía ser todo. Qué sencillo, si obedeciéramos como hemos de obedecer los mandamientos de Dios. Pero qué difícil podemos hacer que sean las cosas, cualquier cosa. Con lo fácil que sería obedecer y no hacer nada que sabemos que no debemos hacer. Si el Señor nos manda amar y respetar a nuestros cónyuges, ¿por qué desobedecemos y caemos en cosas tan feas como el adulterio? El adulterio es una ofensa muy grave a la persona que convive con nosotros, pero peor aún, es una ofensa gravísima, una ofensa gravísima contra Dios. Y aquí me paro un momento y me hago una pregunta. Pero ¿es que los creyentes del siglo XXI hacen tales cosas? ¿Los cristianos de este tiempo cometen actos tan deleznables como el adulterio? Pues tristemente he de decir que la respuesta es sí. Por desgracia, y además mucho. Cada día es más frecuente entre el pueblo de Dios. Y cada día es más normal conocer a alguien que ha cometido adulterio. Yo tengo aquí delante 10 nombres. 10 nombres de 6 hombres y de 4 mujeres que conozco yo. 6 hombres que han sido infieles a sus mujeres manteniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Y 4 mujeres que han sido infieles a sus maridos manteniendo relaciones sexuales con otros hombres. 10 personas maduras, algunos de ellos con ministerios importantes. Cuando yo veo y escucho estas cosas, lo primero que suelo sentir es una profunda tristeza. Lo segundo, lo digo sinceramente y honestamente, me da miedo. Porque si el hermano o la hermana en cuestión han caído, igual me puede suceder también a mí. Algunos de los que han caído son creyentes que de una forma u otra han tenido influencia en mi vida y he sentido admiración por ellos. Si el adversario les ha podido engañar, también me puede engañar a mí. Y uno se para
y se pone de rodillas y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando con tu pueblo? ¿Acaso es que el enemigo ha inventado algo nuevo para hacernos caer? ¿O es que cada día es más sutil, más hábil y más retorcido? ¿O es que nosotros, los creyentes, cada día somos más superficiales, menos espirituales y más carnales, y por tanto más proclives al pecado? Pues después de darle algunas vueltas, creo que por desgracia es lo segundo. Estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, que descuidamos las cosas que son verdaderamente importantes. Acudir cada día a la presencia del Señor y fortalecernos delante de Él. Muchas veces el Señor está esperando y le damos verdaderos plantones, porque no aparecemos ese día. Descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos la oración, descuidamos meditar en los textos bíblicos y luego nos pasan las cosas que nos pasan. Estoy seguro, convencido, de que alguno de los que me estáis escuchando estáis pensando: pues yo nunca he caído en eso y me siento muy orgulloso de no haber quebrantado nunca el 7º mandamiento. Pues felicidades. Sinceramente, felicidades. ¡Qué alegría! El problema es que la alegría suele durar poco al recordar las palabras del Señor. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y mucho cuidado con esto, porque he escuchado algunas veces a algunas personas decir: esto es para los hombres. No, no. Es para los hombres y también para las mujeres. Va dirigido a los hombres y a las mujeres. Si un hombre mira de manera inapropiada a una mujer, feo. Y si una mujer mira de manera incorrecta a un hombre, igual de feo. Hermanas y hermanos, mucho cuidado con estas cosas. Podemos sentirnos muy orgullosos porque nunca hemos cometido adulterio y, sin embargo, tener los ojos llenos de adulterio. Externamente somos muy respetables. Sin embargo, la mente podría estar constantemente vagando por laberintos de impureza. Por eso, cuidado. El Señor Jesús enseñó que no es suficiente con evitar el acto físico del adulterio. También ha de haber pureza interior. La ley prohibía el acto. Jesús prohibió el deseo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La Biblia que cuentan cuando Jesús decía estas cosas. Que cuentan estas cosas del Señor. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Estas palabras son una muestra más de la autoridad y de la sabiduría de Jesús. Una autoridad que, por cierto, no contradecía en ningún caso la autoridad de la ley. Miramos y cuidamos todo lo concerniente a las acciones, pero descuidamos los pensamientos, todos en general. Jesús hizo una interpretación correctísima de la ley que abarca tanto el acto externo como los pensamientos que preceden al acto. Porque antes del acto del adulterio muchas veces suele haber pensamientos feísimos. Si un hombre o una mujer albergan en su corazón pensamientos lascivos, seguramente que terminarán cometiendo adulterio. Por tanto, tener mucho cuidado, muchísimo. Repito, el Señor nunca en ningún momento cuestionó la autoridad de la ley, sino que profundizó en su auténtica y verdadera interpretación. Porque Él mismo dijo: yo no he venido a abrogar, sino a cumplir y a darle el verdadero significado a la ley que algunos o no saben o no quieren darle. Ahora, siendo honestos, siendo sinceros, hemos de reconocer que con estas palabras el Señor nos lo puso un poco complicado. Porque hay momentos en nuestras vidas que es muy difícil controlar los ojos y más aún controlar los pensamientos. La mente del ser humano en algunos momentos coge una velocidad que no se puede parar de ninguna manera. Cuesta mucho trabajo frenar. Martín Lutero solía decir: no podemos evitar que las aves sobrevuelen nuestras cabezas, pero podemos impedir que hagan sus nidos en nuestro cabello.
En algunos momentos puede ser difícil controlar la mente, no pensar en algo que no debemos pensar, pero podemos evitar recrearnos en esos pensamientos que todos los creyentes sabemos que ofenden al Señor. También es difícil entender las palabras de Jesús en este pasaje, cuando dijo que si una parte de nuestros cuerpos nos hace caer en el pecado, lo mejor es amputar o arrancar esa parte de nuestro cuerpo. Y cuidado con esto, porque debemos de preguntarnos si hemos de tomarnos esa palabra del Señor en sentido literal. ¿Estaba el Señor de verdad proponiéndonos la automutilación? Pues es un asunto delicado. El mantener la mente limpia y sin contaminar exige cuidado y autodisciplina, esmero y temor de Dios, y sobre todo reconocer nuestra debilidad y nuestra total dependencia delante del Señor, que no pasa nada por hacerlo, no somos menos espirituales. Y también honestidad, como hacía el salmista, aquel que dijo: escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Algunas veces nuestras oraciones parecen saetas, de esas que se cantan en algunos lugares de España, porque repetimos y repetimos las cosas. Y sería muy bueno, Señor, mira mi corazón y muéstrame lo que hay en mi vida que tengo que cambiar delante de ti. Por favor, no menospreciéis nunca las palabras del Señor. Y esto es una cuestión que dejo ahí en el aire. Si alguno cree que es necesario cortarse alguna parte de su cuerpo antes que perder el alma, pues es un asunto a tener en cuenta. Por suerte creo que no será necesario, nunca, porque tenemos morando en nuestros cuerpos y en nuestras mentes al Espíritu Santo de Dios, que capacita al creyente para vivir una vida de santidad, sin olvidarnos nunca que hemos de colaborar con el Espíritu Santo, con una rígida disciplina, no haciendo nunca nada que sepamos que no debemos hacer. Después de hablar del adulterio, el Señor Jesús habló sobre el divorcio y el nuevo casamiento de aquellos que se divorcian. 2 versículos, 45 palabras que las he contado. Es sorprendente que el Señor, con unas pocas palabras, a mí me harían falta 2 días para intentar explicar esto, se pueda dejar algo tan claro, un asunto tan claro que para algunos resulta tan complicado. Quede clara una cosa: el divorcio nunca fue el propósito de Dios para el hombre ni para la mujer, porque el ideal de Dios para el hombre y para la mujer es que permanezcan unidos hasta que la muerte de uno de los dos rompa la unión. Eso es lo que el Señor quiere. Romanos capítulo 7, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La mujer casada está sujeta a su marido y el hombre casado está sujeto a su mujer. Quede claro, por favor, que no hay ninguna diferencia entre mujer y hombre, porque ambos son iguales ante los ojos de Dios. Y el que diga lo contrario, creo que se está equivocando. Ambos son iguales ante los ojos de Dios. El Señor ha dado una responsabilidad a los hombres y otras a las mujeres, pero somos iguales. Y creo que Jesús con estas palabras lo dejó muy claro a todo aquel que preguntó, que Dios no quiere que sus hijos rompan el vínculo del matrimonio. Creo yo que lo dejó muy, muy claro. Es más, le añado una vuelta al tornillo. Dios odia el divorcio, y lo tenemos en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 16. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Así de tajante, así de rotundo y así de claro. Dios no quiere que sus hijos se divorcien. El texto dice que Dios aborrece el repudio. Por tanto, para los creyentes está prohibido. Lo vemos aquí en Mateo 5, 31 y 32 y lo veremos en Mateo 19, 9. Jesús enseñó que el divorcio está prohibido, excepto cuando uno de los dos cónyuges es culpable de inmoralidad sexual, fornicación.
Cuando uno de los cónyuges engaña al otro manteniendo relaciones sexuales con otra persona. En tales casos, el Señor permite el divorcio, pero no lo ordena. No nos confundamos. Lo ideal sería que cuando uno de los dos hace una cosa que no debe de hacer, el otro le perdone y sean capaces de seguir juntos. Que el amor y el perdón cubran el pecado y que fueran capaces de seguir unidos. Y de hecho conozco algunos matrimonios que lo han superado, pero por desgracia, la experiencia pastoral me ha enseñado que son pocos los matrimonios capaces de seguir unidos. Muy pocos. Es así de duro, pero es lo que yo he visto en mi vida como creyente. El hecho de que un creyente engañe a su cónyuge con otra persona produce un dolor tan grande, tan fuerte y tan intenso que algunos no lo consiguen superar nunca. Nunca. He conocido algunos casos, sinceramente más de los que me habría gustado conocer. Las reacciones de los agraviados, es decir, de los que han sido engañados, muy diferentes, pero algo común en todos ellos. Un dolor fuertísimo y una pérdida tremenda en la autoestima del que ha sido engañado. Tan grande que pocos son los que lo consiguen superar. El Creador no quiere que sus hijos se divorcien. Pero si una de las dos partes rompe las reglas que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto entre nosotros, la otra parte puede romper el vínculo matrimonial. El problema que tenemos en la actualidad, y lo digo con mucho dolor, es que cualquier razón, por absurda y por trivial que pueda ser, sirve para que algunos creyentes se divorcien, que en algunos casos son auténticas majaderías. Hace algunos años escuché a un creyente que conozco hace mucho tiempo exponer las razones por las que no quería seguir casado con su esposa. Una de esas razones era que su mujer era muy desordenada. Una razón, eso es gravísimo. Pero es que si absurdas eran sus razones, más absurdas eran las razones de ella, que no las puedo ni siquiera mencionar aquí. Al final se divorciaron. La experiencia pastoral también me ha enseñado otra cosa, y es que seguramente casi siempre hay otras razones que ni siquiera se cuentan. Es algo bastante frecuente, porque hay cosas tan feas en algunos casos que nadie suele contar. Se quedan entre ellos. En algunos sectores del pueblo evangélico se mantiene con frecuencia que aunque en el Nuevo Testamento se permite el divorcio, nunca se contempla el nuevo casamiento, dicen algunos. Eso suele darse en sectores bastante conservadores del pueblo de Dios. Personalmente y con todos los respetos del mundo, creo que el nuevo matrimonio no está condenado para la persona inocente, en todo caso para el que ha ofendido. De todas maneras, siempre, absolutamente siempre que tenemos alguna cosa de estas, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho temor de Dios y analizando minuciosamente la información que tenemos, que casi nunca suele ser toda la que hay, y buscando siempre, antes de tomar una decisión, la dirección del Señor y pidiendo misericordia de Él para nosotros, porque esto cada día nos azota con más y más virulencia. Bien. Mateo capítulo 25, versículos 27 al 32. 3 temas para estudiar en profundidad y para seguir meditando y profundizando en ellos. Adulterio, divorcio y nuevo casamiento. 3 asuntos que han provocado y suelen provocar más de un dolor de cabeza a los ancianos y pastores de las iglesias. Mirad, es muy difícil tomar decisiones aconsejadas al respecto, porque en todos y cada uno de estos asuntos hay matices y hay cuestiones que le hace a cada uno de esos asuntos ser único e individual y no parecerse en nada a otros asuntos. No tenemos una regla que se pueda aplicar de la misma manera en todos los casos, no la tenemos. Tampoco podemos ser dogmáticos y enrocarnos como suele hacer en algunos casos, porque yo he visto en algunas iglesias tomar decisiones al respecto que han sido
verdaderamente terribles. Y menos aún condenar a nadie y hundirles en la miseria cuando necesitan ayuda. Hay que cuidar, hay que restaurar y hay que proteger a aquellos que nos necesitan, que están en un problema como el que estoy mencionando de que he empezado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de todos, cuando como iglesia tengamos que encarar alguno de estos asuntos tan actuales y tan frecuentes. Cuando tengamos que hacerlos, yo por lo menos propondré que lo hagamos con temor y temblor y siempre recordando que en mi opinión, en mi modesta opinión, es mejor excederse siempre en la misericordia que en el juicio. Normalmente solemos cometer el error de hacerlo al contrario. Somos muy duros algunas veces aplicando justicia y muy olvidadizos a la hora de aplicar misericordia. Creo que es mejor excederse en la misericordia que en el juicio. Pues que el Señor os bendiga y que tenga misericordia con todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos, Señor, muchas gracias por tu santa palabra. En verdad, es la luz que ilumina nuestro caminar y es la norma de fe y de conducta para nuestras vidas. Te damos las gracias por tenerla en nuestras manos y por poder acudir a ella buscando dirección y ayuda. Te ruego, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de profundizar en ella, de conocerla, de agarrarnos a ella, de someternos a ella y de ceñirnos a sus enseñanzas sin desviarnos ni a derecha ni izquierda. También te ruego que cuides de tu iglesia y que la guardes de todo mal en estos momentos tan difíciles y complicados que nos está tocando vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.